Ya hemos visto que los muones, a pesar de ser una de las partículas más pequeñas del universo, nos pueden resultar muy útiles. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué otras cosas nos llegan a la Tierra desde el espacio exterior? ¿Qué cosas nos llegan? Me he informado del tema un poquito y tal, pero bueno, tampoco sin profundidad. A ver, tanto cosas buenas como malas. Buah, pues no sé, depende en qué sentido. A ver, el sentido así de, yo qué sé, asteroides y demás. Sí, puede ser, meteoritos. La típica partícula de basura que dejan al ir los astronautas fuera, pero aparte de eso... A ver, es que realmente es tan grande todo que, no sé, es como una pregunta muy compleja. No podría decirte exactamente algo que yo pienso, porque yo creo que va todo mucho más allá. Pienso que nos llega información, cosas para poder investigar. Ya habéis visto cómo la mayoría de nosotros desconocemos qué son esas partículas que componen los rayos cósmicos. Y de hecho, todos estamos rodeados, incluso penetrados por millones de estas partículas invisibles. Por eso vamos a construir un detector de rayos cósmicos, detector casero. Parece ciencia ficción, David, pero esto no lo es, ¿no? Estamos rodeados de esas partículas. No, es cierto, es cierto. Hay un montón, por el espacio hay un montón de fuentes que están emitiendo estas partículas y, digamos, llegan a la Tierra, y la atmósfera nos protege como si fuera un paraguas de muchas de ellas, pero aún así siguen llegando muchas a la superficie y llegando hasta nosotros. Entonces, ¿nos tenemos que preocupar o asustar de esa lluvia de partículas? No es peligroso. Esto es algo que hemos estado siempre en contacto con ellas y siempre seguiremos estando, y no hay ningún peligro. Bueno, incluso algunas las estamos utilizando, nos están sirviendo para muchas cosas que hemos ido descubriendo a lo largo de este programa. Vamos allá con la construcción de ese detector casero, que es lo que necesitamos. Vale, lo que necesitamos es algo que esté muy frío, que en este caso nosotros vamos a utilizar nitrógeno líquido, pero en casa es recomendable utilizar hielo seco, que es más fácil de conseguir y de manipular y no es tan peligroso. Luego también necesitamos un recipiente donde colocaremos el nitrógeno líquido. Este recipiente tan fácilmente encontrable, ¿no?, que es un bote de conserva. La clave está en que la tapa la hemos pintado de negro, ¿vale?, para que tengamos un mayor contraste y podamos ver bien las partículas. Ahí está. Y también es importante que sea metálica porque, como veremos, nos interesa que se enfríe y que, digamos, pase bien la temperatura, que sea buen conductor térmico. Y le tenemos que poner una esponja. A la esponja le tenemos que añadir alcohol isopropílico, que podemos encontrar en cualquier droguería, porque esto es comúnmente utilizado para limpiar componentes electrónicos. Lo que tenemos que hacer es introducir el alcohol dentro de la esponja. Yo creo que ahí está bien. Y ahora procederemos a introducir el nitrógeno líquido en nuestro pequeño recipiente, que en este caso es, como digo, una placa de PET. Importante protegerse. ¿Cómo vamos a poder ver esos rayos cósmicos? El alcohol tiene la capacidad de evaporarse con mucha facilidad y, digamos, que cuando entra en contacto con la temperatura tan baja que le hemos puesto por el nitrógeno líquido, se condensa y forma burbujitas. Cuando llega una partícula de un rayo cósmico a esas burbujitas, ioniza los átomos de ese alcohol, haciendo que las burbujas aumenten su tamaño y puedan ser apreciables más fácilmente. Así, entonces, lo que estamos viendo no es la partícula, sino el rastro, la traza que deja su paso. Es como, al final, es como el rastro de un avión. O sea, esa partícula atraviesa esas burbujitas y cada burbujita sí se hace más grande, porque la ioniza. Sí. ¿Eso qué significa? Eso es, digamos, que la partícula ha dejado... bueno, sabes que los átomos están compuestos por un núcleo y electrones alrededor. Cuando la partícula llega, golpea contra unos electrones y los saca del átomo. Entonces, eso se forman lo que se llaman iones. Y es increíble también poder ver que unas partículas invisibles las puedes detectar de una forma más o menos sencilla. Sí, realmente sencilla y cualquiera lo puede hacer en casa.